¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de día de miércoles. Arrancamos esta jornada. Tengo un entrevistado especial, en este caso el profesor José Silclir. José, a ver, esta convocatoria tiene que ver, una charla, ¿no? Tiene que ver con lo que está sucediendo básicamente en Posadas, un fin de semana que ha sido trágico realmente en Misiones y algo que ha tomado repercusión nacional también, ¿no? El caso de estos menores que cometen delitos al volante, ¿no? ¿Cómo se ve desde tu profesión? Porque se ha hecho mucho análisis, recién hablábamos, ¿no? Mucho análisis de lo profesional, desde lo jurídico, y hay muy poca respuesta quizás todavía en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la sociedad? Bien. Hay un concepto que nosotros le estamos cerrando, que no estamos teniendo presente, que es de Estado de Derecho. Nosotros como democracia vivimos en un Estado de Derecho, pero las leyes no son para los otros, las leyes son para nosotros, es decir, para todos. Y aquí hay una evidente o flagrante, podríamos decir, incumplimiento de la ley al permitir que un menor, un niño de 15 años, con todo lo que eso significa e implica, esté, ¿no es cierto?, al frente de un volante, esté manejando un vehículo. Más allá de si fue con permiso, sin permiso, si lo sacó, si lo llevó, el hecho solamente de poner a nombre o decir, bueno, yo te regalo un vehículo a los 15 años de edad, ¿no es cierto?, ya no es respetar ese Estado de Derecho, porque hay leyes y como personas no estamos por encima de las leyes. Nosotros tenemos que ajustarnos. Y Facundo, es triste porque esto daña a todos. Nadie sale fortalecido, ni nadie gana con este tipo de situación. Obviamente, en primer lugar, el chico que falleció, quedó una familia trunca, una vida trunca, con toda la potencialidad que se podría haber tenido a futuro. En segundo lugar, la misma persona del vehículo, esta niña de 15 años, la familia extensa de uno y de otro, pero también la sociedad en general. Y la verdad que nos tenemos que preguntar, ¿qué nos pasa? ¿Quién tiene el derecho o por qué nos arrogamos el derecho de ponernos por encima de la ley? La ley es clara. La ley es clara. Dice, como máximo a los 16 años pueden manejar, ¿no es cierto?, un vehículo, una moto, tengo entendido, con autorización de los padres. A los 17 años, ¿no es cierto?, un auto. Pero habiendo hecho el curso con carnet de conducir, con todos los requerimientos todo el procedimiento del necesario. Estado de Derecho. Entonces, digo, y esto lamentablemente no tiene un vuelta atrás. Porque que me diga, ¿no es cierto?, ¿quién le puede devolver la vida a este muchacho? Y quedan varias vidas truncas. Más allá de lo civil, del resarcimiento económico que puede haber, que tiene que haber, digamos, pero la vida ya fue. Entonces, tenemos que tomar conciencia y hacer tomar conciencia que nuestros actos, ¿no es cierto?, tienen consecuencias. Es cierto, somos libres, pero la contraparte de la libertad es la responsabilidad. Y nosotros como adultos, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto?, tenemos la responsabilidad sobre nuestros niños, porque son niños hasta los 18 años. La Convención Internacional de los Derechos del Niño fija, si es niño hasta los 18 años de edad. Es decir, que desde ese punto de vista, si queremos encontrar un punto de irresponsabilidad, vendría a ser de los padres, de los tutores en este caso, digamos, si hay que no buscar un culpable, sino buscar el foco de discusión de esto que pasa socialmente, ¿no? ¿Son los padres responsables en este sentido, digamos? Yo no quiero cargar tintas, ¿no es cierto?, ni letras sobre la figura de los padres. Para mí es la figura del adulto, ¿no es cierto?, como responsable, pero también, Facundo, tenemos una responsabilidad social. Esto también trasciende o debe trascender
al ámbito de la familia, de un adulto, de un padre. Tenemos leyes cada vez más estrictas, alcohol cero, tenemos tantas multas que son erogaciones enormes de mucha plata, pero siempre son a posteriori. Yo pago una multa porque cometí una infracción, ¿no es cierto? Tengo que pagar o con distintos tipos de, digamos, de causas, ¿no es cierto? Cuando lesioné o maté a alguien. A posteriori. Digo, ¿cuál es el valor de la vida? Claro. Más allá, decir, más allá que... Nada repara el hecho de que se ha perdido una vida. No, nada, no hay nada. Y siquiera no hay la nada. razón, porque Claro. podemos decir, yo tenía razón, pero ante la razón y la vida, la prioridad es la vida. ¿Cuántas veces anduvimos por la ruta y se nos vinieron los camiones encima y nos tiramos, ¿no es cierto?, a la banquina, teniendo razón, andando por derecha? Pero hay que preservar la vida. Después discutamos quién tenía la razón y quién no, ¿no es cierto? O no, o esto, pero primero preservemos la vida. Se ha relativizado. Y digo, nosotros todavía como sociedad no nos impacta tan fuerte porque es como que le pasó a otro. Pero es la humanidad que está en juego, es la sociedad. El otro es parte de la sociedad, porque la sociedad y la humanidad se constituye de muchos otros. De muchos, son personas. Y en esa persona está reflejada la humanidad. Entonces tenemos que volver otra vez a insistir, y a mí me parece que es un buen ámbito la familia, ¿no es cierto?, a rescatar ciertos valores, pero no solo la familia. El Estado tiene que intervenir, las religiones. Esto tenemos que empezar a resolverlo entre todos. Ahora, José, yendo un poco a la cuestión de decir, bueno, ¿cómo hacer? ¿No? En el medio de esto está la justicia. Claramente es una menor, es una chica de 15 años, es una niña de 15 años, que tiene responsabilidad en algunas cuestiones, pero en otras no, digo, ¿no? Pero la justicia se limita a actuar de acuerdo a lo que la legalidad lo permite. Es decir, si es inimputable, lamentablemente no se puede encauzar por ese lado, digo, ¿no? Pero es necesario rever también ese punto. Es decir, recién mencionabas al Estado, el Estado está compuesto también por lo que es el órgano de justicia. ¿Es necesario rever, en todo caso, la imputabilidad de los menores o no? No. Yo creo que no soy partidario de bajar la edad de imputabilidad, porque no me parece que es la solución. Tampoco el aumentar el monto de las multas para mí no es la solución. Parece que estamos corriendo detrás del problema. ¿Cómo hacemos para meternos enfrente? Pedimos para prever. Pues yo pago una multa cuando cometí la infracción, ¿no es cierto? Me voy preso cuando cometí un delito. Digo, lo que tenemos que intentar como sociedad, como todos, es anticiparnos. No llegar ni a una multa, ni a cometer ningún delito, ¿no es cierto? Y no poner en riesgo la vida de nadie. Digo, porque no sirve, una vida no vuelve. Podemos después arrepentirnos, que está bien, tratar de resarcir el error, está bien, pero no es suficiente. Claramente esta niña de 15 años, digo, vuelvo al caso, tendrá oportunidades en la vida para analizar incluso lo que le ha pasado ahora, ¿no? Porque no sé si coincides conmigo, pero quizás todavía la edad no le permite discernir lo profundo del caso, ¿no? Es como que uno, cuando le pasa algo trágico, justamente con el tiempo va asimilando, ¿no? Y tiene su proceso eso, José, ¿no? Tal cual. Pero no nos equivoquemos, Facundo. Le impacta con la edad que tiene y la concepción que tiene. No le va a pasar de largo. Ojo, y no podemos saber las consecuencias, cómo lo asume esta niña. Para mí la responsabilidad, ¿no es cierto?, yo insisto, es la de los adultos. Y creo que legalmente, ¿no es cierto?, el adulto es responsable de su hijo, de su hija. Estamos en crisis y esto es la mayor evidencia. ¿De dónde sale esa idea
de regalarle a un menor de edad un vehículo. Facundo, está prohibido por la ley. No es que lo dice José, lo dice Facundo. La ley, el Estado se planta. Entonces, desde ese mismo momento, nosotros estamos en infracción. Nosotros nos estamos equivocando. Nosotros no estamos ajustándonos a un Estado de derecho, donde todos tenemos las mismas, ¿no es cierto?, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, desde ese lugar ya, a mí no se me ocurriría, supongo a vos tampoco y a mucha gente, decirle a un chico de 15 años que puede ser muy maduro. Puede ser muy maduro, pero tiene 15 años. Y sabemos que el adolescente, ¿no es cierto?, una cosa es cuando está con nosotros en la familia, en ese ámbito, y otra cosa muy distinto es cuando está con su grupo de pares. Claro. Son dos realidades distintas. Entonces digo, tenemos que hacernos cargo, los adultos, los padres. Yo creo que acá quepa, ¿no es cierto?, una responsabilidad legal sobre los padres. No nos podemos hacer los desentendidos, no nos hagamos los desentendidos. Ahora, en declaraciones, si uno sigue dentro de esta causa, los padres declararon de que fue una chiquilinada, ¿no? Lo leo textualmente, han dicho que fue una chiquilinada y que, bueno, que la niña agarró el auto sin ningún tipo de permiso y, bueno, que después todo lo que sucedió, ¿no? La conducta de los padres. ¿Pero qué quiere decir eso, Facundo? ¿Una chiquilinada que le costó la vida a un chico de 22 años? ¿Que dejó a una niña, un niño de 2 o 3 años sin padre? ¿Que dejó a una mujer sin esposo? ¿Que dejó a una familia sin un referente? ¿Que dejó a padres sin un hijo? ¿Eso es una chiquilinada? Por Dios, cuidemos un poco con los conceptos. Cuidemos un poco con las palabras. ¿Qué es una chiquilinada? Es una travesura, pero esto dejó de ser una travesura. Mató a una persona. Y hay que tomar con la seriedad. No condenemos ni a la chica, ni a los padres, no los condenemos. Pero tampoco no tomemos con una liviandad, fue una chiquilinada, ¿no es cierto? Como que hiciste una macana, una picardía, pero hay un nivel, hay una gradualidad. Cuando pones en riesgo la vida de otra gente, por Dios, esto ya es grave. Claro. José, justamente recién hablabas de no condenar, ¿no? Y cuando suceden estos casos, por lo general se observa una reacción social ya que en todo caso juzga mucho antes que la justicia, ¿no? Sí. En estos días, mucha agresión, mucho insulto, mucho ataque hacia esta niña de 15 años, que por lo menos a mi forma de ver no hay que olvidarse que es una niña, ¿no? Pero mucho ataque hacia su persona directamente, de hecho en las redes sociales, mucha agresión personal hacia ella. ¿Qué pasa con las reacciones sociales? Hay que medirse, sobre todo en las redes sociales, que es donde hoy muchos jóvenes se encuentran virtualmente, ¿no? Sí, sabemos que la tecnología ha avanzado muchísimo y está al alcance de la mano, ¿no es cierto?, de todos. Pero hay un concepto y los filósofos dicen que la prudencia es la madre de las virtudes. Yo veo que hay que ser prudente con las palabras, hay que ser humilde, ¿no es cierto? Yo veo acá en ciertos sectores de esta situación que se planteó mucha soberbia. Cuando vos te pones por encima de la ley, te pones por encima del otro, eso es soberbia. Fernando Savater, ¿no es cierto?, el filósofo español, cuando escribe en su libro Los 7 pecados capitales, el primer pecado que él describe es la soberbia. Somos muy soberbios, tenemos que aprender a ser más humildes. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón, reconocer que nos hemos equivocado. Con eso obviamente no resarcimos nada, pero es una postura, digo, no insistir, yo tenía la razón. Hay un muerto, por más razón que haya, ¿no es cierto?, que haya tenido o no razón, yo no pongo eso ante el juicio, ¿no es cierto?, pero digo, hay un muerto. Ante la vida y la razón es la vida, tenemos que priorizar. Entonces digo, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser muy cautelosos, porque muchas veces, ¿no es cierto?, nos desatamos la furia frente a esta situación, pero cuando a nosotros nos pasan las cosas, queremos
que los otros sean más comprensivos. Claro. ¿Sí? No miremos afuera, ojo, no salgamos del relato, porque esto que pasó nos puede pasar a nosotros, Claro. de una parte o de la otra. Entonces pongámonos un poquito, antes de largar los dedos o la lengua, de pensar, ¿no es cierto?, que hay personas detrás de esto. Y ponernos en sus lugares también, ¿no es cierto?, sin hacer un análisis liviano, pero nosotros no somos quienes para condenar ni para juzgar. Hay ámbitos para hacerlo. Pero digo, y socialmente, ¿hay forma de controlar estas reacciones? O de autoanalizarse, de decir, mire, todavía incluso hay que dejar que la justicia se expida, que analice la cuestión. Y también la niña de 15 años que salió a responder estos ataques. No, ahí. ¿No? Por eso ya hay una dualidad, digo, sí. Lo bueno, lo malo, el ataque constante, digamos, y la respuesta también del otro lado, José. Es una cuestión mediática, pero alguna de las partes tiene que tener la suficiente capacidad de llamarse al silencio y decir, bueno, perdón, metí la pata, me equivoqué, a ver, ¿cómo puedo revertir? En algún caso no es reversible, pero digo, tomar esa postura, pero se insiste con la soberbia, y evidentemente estamos como muy convulsionados, y creo que hacemos, no digo terapia, pero aprovechamos ciertas situaciones así para descargar toda la impotencia, la bronca, por otras cuestiones, Claro. ¿no es cierto? Pero que en este caso puntual no colaboran en mucho, no colaboran, al contrario, no suman nada. Estamos todavía entre nosotros distanciándonos más. Pero mucha de esta gente, vuelvo a insistir, que hoy está como poniéndose en lugar de acusador, de juzgador, de condenador, ¿no es cierto? Puede llegar a ser que en algún momento le pase alguna situación parecida o similar, se vea del otro lado y ahí recién, ¿no es cierto?, va a poder entender qué se siente. Pues yo no creo que nadie sienta. De las dos partes están sintiendo mucho dolor, mucha impotencia, y es propio de estas situaciones. La primera reacción es de bronca, se hace catarsis, ¿no es cierto? Es de bronca. Claro. Pero ese es el proceso normal del duelo. Es el proceso natural de un duelo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos? Primero la bronca, sí. ¿no es cierto? Y buscar culpables. Sí. Echarle la culpa al que sea. Y después comienza lentamente a reflexionar, a asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, a entender y a aceptar, ¿no es cierto?, lo que pasó, y por supuesto viene después el proceso de decir cómo resarcir. Este es un proceso absolutamente, digamos, natural y normal en la persona humana. ¿Ese proceso se adapta a lo individual o a lo colectivo también? También, a lo individual, a lo personal y a lo colectivo. En esta situación y en todas las situaciones de duelo, ¿no es cierto?, que hay distintas. Algunos fallecen por edad, por enfermedades, y ese proceso de duelo necesariamente hay que hacerlo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero es un proceso que, en este caso, cuando toma dimensiones sociales, es más complejo, porque uno no sabe cuáles son las razones o los duelos o las vivencias o las catarsis que están haciendo esta gente que está escribiendo de un lado y de otro. Claro. Uno no está en su lugar. Entonces, lo que tienen las redes sociales es que te permite un cierto anonimato, ¿no? Es decir, salirse de lo que uno es o de lo que uno muestra, y a través de un par de letras expresar algo que esté en el inconsciente o en el consciente. Hay un concepto que leí en estos tiempos, Facundo, que dice, es un fusilamiento mediático, dicen, que es un concepto durísimo, ¿no es cierto? Como que el resto te están mandando al muere, te están matando, ¿no es cierto?, por los medios. Bueno, entonces insisto con este concepto, digamos, no nos pongamos por encima de, tratemos de ser humildes, hay que ser prudentes con el uso de la palabra, ¿no es cierto?, porque son personas, son seres humanos, más allá que se hayan equivocado, van a tener que rendir cuenta, por eso hay una justicia. Gracias a Dios la justicia está funcionando bastante bien, cada vez mejor en nuestro país, que es absolutamente independiente, y la justicia tiene que actuar. Digo,
no para desquitarse de nadie, sino para que como sociedad entendamos de una vez por todas que debe existir un Estado de Derecho, que existe un Estado de Derecho y que no a cualquiera de nosotros se nos ocurra hacer cualquier cosa y estamos por encima de, ¿no es cierto? Entonces, ser más humildes, ser no tan soberbios o no ser soberbios, acatar ese Estado de Derecho. No somos inmunes. La inmunidad, mucha gente cree que está por encima de la impunidad. Viejo, no, pará. Y estamos tan, como dicen los muchachos, cebados con esto, como que somos intocables, que nos podemos dar el derecho de hacer lo que querramos. Total, nadie a nosotros nos va a tocar. Bueno, acá están las consecuencias. Yo no puedo darle un auto a mi hijo o mi hija de 15 años, porque tengo que prever que eso puede llegar a tener otras consecuencias, como el caso que estamos hablando. Desde tu experiencia, José, ¿qué puede pasar por la cabeza de esta niña de 15 años después de que, naturalmente, del acontecimiento, de lo que sucedió, de que fue un accidente? ¿Qué puede pasar por su cabeza en este momento? ¿Que hay un mayor porcentaje de miedos, susto, bronca? ¿Qué puede pasar, ¿no? Todo junto. Todo junto. Es una mezcla de todo. En este momento no quisiera estar en el cuero, ¿no es cierto?, de esta niña. Debe ser una mezcla de todo. Y si nos ponemos en la cabecita de alguien de 15 años, ¿no es cierto?, no puede tomar dimensión de la gravedad social del hecho. No, tiene 15 años. Está saliendo de jugar con las muñecas, ¿no es cierto? Está saliendo a ver el mundo desde su óptica todavía, pero muy pichona, muy pequeña, muy niña. Entonces no puede, y ojo en esto también, nosotros no tenemos que analizar esa, por un lado está el hecho objetivo, ¿sí? ¿No es cierto? Pero no la juzguemos a ella desde el lugar del adulto, porque es una niña. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿No es cierto? ¿Qué está sintiendo? Yo lo que sí me atrevería a decir, me animaría a decir que feliz no está. Feliz no está. Obviamente reacciona frente a los ataques o se siente atacada y reacciona porque es una niña. Ahora los padres sí son adultos. Entonces son los padres los que tienen que poner, ¿no es cierto?, el orden en esta cuestión, manejar. Obviamente esta niña y como la otra parte también necesitan de asistencia profesional para que primero tomen conciencia de la real dimensión de lo que pasó, en el caso de ella. Por último, José, y me quedo sin tiempo, hablábamos de los comentarios, ¿no? Debajo de la noticia, los comentarios de la gente, ¿no? Que sí. Tiene que ver mucho con a veces las expresiones, incluso de bullying también, ¿no? Exacto, mucho de los adolescentes. Pero mucho pedido de justicia, ¿no? Cada comentario acompañado de la frase final, justicia, que la justicia se haga cargo, que la justicia se ocupe. La semana pasada en el Consejo Deliberante se trató la modificación del Código de Nocturnidad y uno de los puntos que se descartó justamente es multar a los padres por alguna infracción que cometan sus hijos, ¿no? Ese artículo 15 creo que era la modificación del Código de Nocturnidad, se descartó, se ha dejado de lado. ¿Las instituciones van un poquito más atrás del pedido de justicia de la gente? Sí, nosotros todavía no estamos, por lo que dice el común de la gente, no hay una percepción de un Estado de Derecho igualitario. Como que la justicia no es igual para todos, ¿sí? Yo creo que la ley sí es igual para todos. Justicia, por ahí hay una percepción que no es igual. Digo, algunos, y se entiende porque algunos tienen más recursos, conocen, pueden operar y defenderse haciendo uso de esa ley, ¿no es cierto?, mejor que otros. El tema no me cierra, Facundo, esta idea de no multar a los padres. ¿A quién se le multa? Si los menores están al volante
¿no es cierto?, y se chupan, ¿a quién se le multa? ¿A nadie? Pues si yo tomo una copa de vino, ¿no es cierto?, y vengo manejando, me detiene alcohol cero, a mí me ponen la multa. Claro. ¿Y el menor puede manejar y no tiene multa? ¿Que no se le cobra a los padres? No, digo, estamos ahí, yo creo que ahí estamos confundiendo las cosas. Pero insisto, no quiero cargar sobre la educación escolar, ¿no es cierto?, más responsabilidad de la que ya tiene, porque todos los males parece que la escuela tiene que resolver. No. Yo creo que acá tenemos que involucrarnos absolutamente todos, ¿no es cierto?, por supuesto escuela, pero sobre todo familia. Pero cuando hablo de familia no digo solamente mamá, papá, hijos, digo abuelos, tíos, todo lo que sea. Tenemos que lograr involucrar también a las religiones, que de alguna manera están, pero no en la medida que uno quisiera. Que de estos temas se hablen, por ejemplo, en las misas, en los cultos, en las catequesis, en las reuniones, sea de la religión que sea. Es un problema. Misiones está con una estadística nefasta, el tema de accidentes de tránsito. Hay una ley de educación vial, ¿no es cierto?, que está en vigencia en la provincia. Hay cada vez multas más severas, el tema del alcohol cero, etc. Y la gente se sigue muriendo. Evidentemente no está dando resultados. El comportamiento no cambia, ¿no? No. Entonces, evidentemente, con todo esto que estamos haciendo no alcanza. O le estamos cerrando el vizcachazo, ¿no es cierto? O tenemos que buscar en otros sectores, ¿no es cierto?, que tienen que estar, y entre todos, Facundo, tenemos hijos, hijas, esposos, esposas caminando por la calle. Nosotros manejamos, es un desastre. No existe respeto hacia el otro, porque ese me parece que es la clave. Respetar al otro. Digo, razón o no, vos te vas y el otro te dobló, ¿no es cierto?, sin poner el guiño y te lo enchufaste. Digo, no, pará, se equivocó, perfecto. Digo, no te desquites, ¿no es cierto? Estamos muy sensibilizados. Tenemos que bajar los decibeles. Y la cuestión social nos compete a todos. No nos hagamos los desentendidos. Hay un miembro menos de nuestra sociedad que ya no está. Tal vez no sea mi hermano, ni mi hijo, ni nada por el estilo, pero es un miembro de la sociedad que hoy no está. Eso también tenemos que hacernos cargo. Estas cosas no tienen que seguir pasando, decir, no tienen que volver a pasar. Hoy tenemos que hacer, no dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, tenemos que urgente tirar el tema sobre la mesa y empezar a hablar de esto, ¿no es cierto? Y ver qué soluciones. No tenemos la varita mágica, ¿no es cierto? Pero primero no condenemos a nadie, seamos mucho más humildes, ¿no es cierto? Tratemos de ser prudentes con el tema de la palabra, no empeoremos las situaciones, sobre todo sociales. Esta niña, como ciudadano, va a seguir estando en nuestra sociedad. Necesitamos que esté, tiene que estar. Tenemos que ver también como sociedad para que pueda ella y la familia del otro chico que falleció también, que puedan volver a rearmar una vida lo más normal posible. Eso es nuestra responsabilidad social. José, bueno, encuentro muchos puntos para seguir hablando, pero bueno, los tiempos por ahí nos limitan un poco. Seguramente seguiremos de cerca el caso, ¿no? Porque ya ha tenido su repercusión social y bueno, veremos cómo. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias, José. Muchas gracias a vos. Nos despedimos, ¿sí? Hasta un próximo programa de día y miércoles. Hasta la próxima.